Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a la semiología de los pares craneales. Los objetivos de esta presentación van a ser repasar algunos conceptos anatómicos básicos, revisar las maniobras semiológicas de exploración de los pares craneales en forma ordenada desde el primero hasta el 12º y describir las alteraciones más frecuentes. Acá vemos una imagen desde abajo, una imagen inferior del encéfalo y señalados el origen aparente de cada uno de los nervios craneales. Y este concepto de origen aparente es muy importante recordarlo porque, como vamos a ver seguidamente, el origen aparente, o sea, donde salen del encéfalo cada uno de los pares craneales, no coincide en forma absoluta con su origen real, con sus núcleos en el encéfalo. En estos otros dibujos anatómicos vemos desde el mesencéfalo hasta la parte inferior del bulbo la ubicación de los núcleos de cada uno de los pares craneales que después van a tener su origen aparente, como hemos visto en la diapositiva anterior. El origen real es donde están ubicados sus núcleos. Esto tiene importancia tenerlo en cuenta porque las lesiones de los distintos pares craneales pueden ser ya en su trayecto fuera del encéfalo, dentro del cráneo, o sea, a partir de su origen aparente, o en el interior del tronco cerebral, o sea, en las cercanías o comprometiendo sus orígenes reales. Como ustedes recuerdan, los nervios craneales se denominan también pares craneales porque hay uno de cada lado y estos nervios pueden ser motores, sensitivos o sensoriales. La mayoría de ellos tienen funciones motoras y sensitivas, pero algunos, por ejemplo, el nervio óptico es solamente sensorial, igual que el nervio olfatorio. Algunos otros son puramente motores, como el 11 y el 12, el espinal y el hipogloso. Y muchos otros tienen tanto ramas sensitivas como ramas motoras. Empezamos entonces por el primer par o nervio olfatorio. Fíjense que la información ingresa por las fibras de los nervios olfatorios hacia el bulbo olfatorio, atravesando la placa cribiforme en el hueso etmoides. Y llegan luego a la corteza olfatoria primaria y secundariamente hay una corteza olfatoria secundaria que básicamente es en el sistema límbico, el hipocampo, además el tálamo, la ínsula y el hipotálamo. En este dibujo vemos más detalladamente la ubicación de los bulbos olfatorios y el tracto o cintillas olfatorias, los nervios olfatorios y la lámina cribosa del etmoides. En este otro dibujo, con una vista medial de un hemisferio cerebral, en este caso el izquierdo, se muestra todo el lóbulo límbico, fíjense en color celeste, y toda la vía olfatoria en amarillo, hasta su comienzo, digamos, en el bulbo olfatorio. La alteración del nervio olfatorio, por supuesto, provoca la disminución del olfato, que puede ser completa, a eso se denomina anosmia, puede ser parcial, o sea que ya disminución pero no desaparición del sentido del olfato, eso se llama hiposmia, puede ser que el paciente sienta la sensación del olfato, pero no pueda distinguir o confunda un aroma con otro, eso se llama parosmia. Puede haber lo que se llama cacosmia, que es que el paciente sienta olores siempre desagradables, y puede haber alucinaciones olfatorias o olfativas
que en realidad pueden formar parte de las llamadas auras o pródromos de una crisis epiléptica. Para la exploración del nervio olfatorio se le acercan a la nariz del paciente, hay que hacerla por ambos fosas nasales por separado, con dos sustancias, una de olor agradable y otra de olor desagradable. También puede utilizarse distintos tipos de sustancias con distintos aromas. Y bueno, uno tiene que registrar si el paciente tiene la sensibilidad olfatoria, si es correcta, y si puede distinguir un olor de otro. Las alteraciones del nervio olfatorio, o sea, tener hiposmia o anosmia, las causas más comunes son las inflamaciones crónicas, generalmente alérgicas rinosinusales. Puede darse luego también de traumatismos craneofaciales, con lesión sobre todo de la lámina cribosa del etmoides. Actualmente es uno de los síntomas característicos de la infección por el COVID-19. Y hay algunas personas que tienen anosmia congénita, que frecuentemente en ese caso es familiar. Pasamos ahora al segundo par craneal o nervio óptico. La exploración del nervio óptico comprende el examen de la agudeza visual, la visión de los colores, el campo visual, el examen de la retina o del fondo de ojo y la exploración de la vía óptica. Acá en este dibujo vemos una representación de la vía óptica, mirando el encéfalo desde abajo. Por supuesto, comienza en el ojo, los nervios ópticos, el quiasma óptico, los tractos ópticos, las cintillas ópticas y llegando a la corteza visual primaria, en los lóbulos occipitales, por detrás de la cisura calcarina. En este otro dibujo vemos, digamos en un sentido sagital, cómo es la distribución del nervio óptico del quiasma, el borde temporal y a partir del cuerpo lateral geniculado, las radiaciones ópticas que, como dijimos, llegan a la zona bien posterior del occipital de la cisura calcarina, que es la corteza óptica primaria. Para el examen de la agudeza visual, lo más utilizado es el clásico test de Snellen, que consiste en observar la cartilla de Snellen, que es la que se muestra acá, con distintas letras a distintos tamaños, ubicando al observador, al paciente que es examinado, a 6 metros de distancia y clasificando la agudeza visual según la escala que se muestra ahí, de acuerdo a la menor visión posible hasta la visión perfecta. Para la evaluación de la visión de los colores se utilizan algunas cartillas como la que se muestra acá en el llamado test de Ishihara, donde el paciente tiene que distinguir los números que están con distintos colores dentro de una cartilla de colores. Las alteraciones en general de la visión de los colores no son en general de los nervios ópticos o del encéfalo, sino de alteraciones de la retina, porque ciertas enfermedades de la retina de distintas causas pueden afectar a veces inicialmente la visión de los colores antes de afectar la agudeza visual o el campo visual. Para el examen de la retina usamos el oftalmoscopio. Los oftalmólogos tienen oftalmoscopios más sofisticados que el oftalmoscopio manual que utilizamos en la práctica clínica. La posición del examinador y del paciente es como se muestra en esta foto. Al paciente hay que decirle que mantenga los ojos abiertos, fijando su visión sobre la luz que proyecta el oftalmoscopio. Se le dice que puede parpadear lo menos posible, pero tratando de dejar el ojo quieto, o sea, sin moverlo hacia los costados o en sentido vertical.
Preferentemente, para tener una mejor visualización de la retina, se colocan gotas dilatadoras que producen midriasis, porque si el paciente tiene mucha respuesta a la luz, y esto es frecuente, cuando se coloca el oftalmoscopio para observar, la luz le va a provocar una miosis que nos va a impedir observar adecuadamente la retina. En este dibujo vemos representados los elementos de la retina observables con el oftalmoscopio. Fíjense, este sería el ojo derecho. Hacia la parte medial se ve la papila, que es el disco óptico, de donde entran y salen los vasos venosos y arteriales. Un disco óptico normal tiene un reborde, que consta de una parte interna y una parte externa, y un centro, un poco más deprimido, como una copita llamada copita óptica. Las arterias son más delgadas que las venas y tienen una coloración rojiza, mientras que las venas son más gruesas y tienen una coloración oscura. Esto en general se ve bastante bien. No es tan fácil ver lo que se muestra hacia la izquierda, que es la zona de la mácula, que como sabemos es la zona de la retina que tiene la mejor visión y que se altera con frecuencia en distintos tipos de maculopatías, sobre todo en pacientes añosos. En estas fotos vemos, por ejemplo, en la foto de la izquierda, un fondo de ojo que aparenta ser normal. Ahí se ve la papila o el disco óptico, que en definitiva es la entrada del nervio óptico en la retina, los vasos arteriales y venosos y la zona de la mácula. En la foto de la derecha, fíjense que ahí se ve la papila o disco óptico, pero se ve sus bordes muy borroneados, muy difuminados, no están tan netos y dan la sensación de estar sobreelevados. También fíjense que algunos de los vasos que atraviesan ese borde se ven como curvados, como que realmente estuvieran atravesando una superficie sobreelevada. Esta es una imagen clásica de edema de la papila, que puede tener distintas causas. Es un signo clásico de la hipertensión endocraniana, pero también se puede ver en enfermedades inflamatorias del disco óptico. En ese caso se denomina papilitis. Fíjense estas otras imágenes, la de arriba a la izquierda que dice disco normal. Fíjense que la papila se ve con bordes delgados, los vasos no están curvados al salir o al entrar en ella, y se ve un distinto color en la parte central, un poco lateralizada, que es la copita central. En la que le sigue abajo, rotulada como papiledema o edema de papila, fíjense, acá se ve claramente sobre elevación de los bordes, tanto internos como externos, del borde de la papila, y cómo los vasos están claramente con un trayecto curvado cuando atraviesan esos bordes. En la foto de abajo, que dice pseudopapiledema, a veces no es, como su nombre indica, no es un verdadero edema de papila, es un pseudoedema de papila. A veces, para el observador no muy experto, es difícil diferenciar un verdadero edema de papila, pero las diferencias es que los bordes externos están bastante bien marcados, los vasos no se ven curvados y no se aprecia tampoco en la parte, en el arco interno del borde, que haya una clara sobreelevación. Otras alteraciones del disco óptico de la papila son las atrofias. Fíjense en la foto de arriba a la derecha, que se ve directamente como un sol, prácticamente sin verse los bordes, los arcos internos y externos del borde, y con poca diferenciación entre la copita central y el resto de la papila. En la foto de la derecha en el medio, dice atrofia secundaria, ya es un estado muy avanzado, donde prácticamente se ve blanco nacarada la papila, que está ya muy atrófica. Y en la parte de abajo, fíjense otra variante fisiológica, donde la copita central, la fobia central, también llamada así, del disco óptico, se ve más grande
de lo que habitualmente se ve. Comparen el tamaño de la fobia o copa central de esta foto con la de arriba a la izquierda, donde se ve también, es un disco, los dos son normales, pero la copita central es más chica. Siguiendo con la evaluación del nervio óptico, vamos a ver ahora cómo podemos evaluar el campo visual. El primer concepto, que es el que muestra en este dibujo, que representa, fíjense, el ojo izquierdo, por supuesto tiene un lado nasal y un lado temporal, pero la representación de la imagen es cruzada, digamos, el lado nasal, como muestra la imagen, recibe fundamentalmente las imágenes del campo temporal, donde está la punta de la flecha. Y el lado temporal, no se olviden que estamos hablando del ojo izquierdo, recibe las imágenes del campo nasal, o sea, la parte del comienzo de la flecha. Esto es importante para después determinar las lesiones o las alteraciones del campo visual y de la vía óptica. El campo visual se puede evaluar semiológicamente por el método de confrontación, como vemos en esta fotografía tomada del libro de Álvarez. Fíjense que ahí el evaluador y el paciente se tapan un ojo, el ojo contralateral, en este caso el evaluador el izquierdo y el evaluado el derecho. El evaluador va moviendo su dedo índice desde el centro hacia la periferia, comparando su campo visual con el del paciente. Lo va moviendo para un lado, para el otro, hacia arriba, hacia abajo, y después hace lo mismo, pero con el otro ojo. Siempre el operador se tapa el ojo contrario al del evaluado. Esto nos da una idea semiológica bastante aproximada de si hay alguna alteración importante del campo visual, que después uno puede corroborar con el estudio que se hace llamado la campimetría, que ya es un estudio que hacen en los servicios de oftalmología. Ahí está representada a la derecha una campimetría normal. Cuando no es normal se pueden detectar lo que se llaman escotomas, o sea, zonas ciegas del campo visual por distintas alteraciones, o cuadrantopsias o hemianopsias, como después veremos. Acá en este dibujo volvemos a mirar la evaluación del campo visual por el método semiológico de la confrontación. Fíjense ahí la posición del evaluado y el evaluador y el movimiento del dedo índice en general hacia el lado del ojo del paciente que debe ser evaluado. En estos dibujos vemos la nomenclatura de los campos visuales. Hay una visión central que se llama el campo central y después, por supuesto, reparen cuál es el ojo derecho y cuál es el ojo izquierdo, como si fueran los suyos cuando están mirando la pantalla. Y tenemos los campos superiores e inferiores y a su vez nasales y temporales. Recuerden, como vimos en la primera diapositiva del campo visual, que la imagen es cruzada, o sea, los campos nasales de la retina ven los campos temporales de la imagen y viceversa. Ahora fíjense en estos dibujos que representan las alteraciones más típicas del campo visual por lesiones de la vía óptica. Recuerden que la retina está dividida en su sector nasal y temporal, pero que el sector nasal recibe y transporta por sus fibras el campo visual temporal y que el sector temporal de la retina de cada ojo ve las imágenes del campo visual nasal. Fíjense que si tenemos una lesión representada acá con la letra A completa del nervio óptico del lado derecho, va a afectar tanto las fibras del campo visual temporal como del campo visual nasal, señalado con los colores rojo y celeste. Entonces vamos a tener una ceguera en el ojo derecho. Fíjense que si tenemos representado acá con la letra B lesiones cerca del quiasma,
pero que solo afectan las fibras del campo visual nasal del ojo derecho, o sea, del sector temporal de la retina. Ahí vamos a tener una hemianopsia nasal derecha. ¿Por qué hemianopsia? Porque del lado derecho la mitad del campo visual está alterado. ¿Y por qué nasal? Porque la topografía se designa por la alteración del campo visual, no del sector retiniano afectado. Fíjense qué pasa con una lesión a nivel del quiasma óptico, acá señalado con la letra D. Ahí va a afectar las fibras, en el caso del ojo derecho, del campo visual temporal, señaladas en rojo, y las fibras del campo visual también temporal del ojo izquierdo, señaladas o marcadas en celeste. Entonces vamos a tener una hemianopsia heterónima bitemporal. Hemianopsia porque es la mitad del campo visual, en este caso bilateral en cada ojo. Heterónima porque son de los lados contrarios del campo visual. Y bitemporal porque son ambos campos visuales temporales. Y fíjese marcado con la letra C, una vez que ya se cruzaron las fibras, vamos a tener alterados los campos visuales de ambos ojos, pero del mismo lado, en este caso izquierdo. Entonces vamos a tener una hemianopsia homónima izquierda. ¿Por qué es homónima izquierda? Bueno, fíjense las fibras. Tiene las fibras que provienen del campo temporal del ojo izquierdo y las fibras que provienen del campo nasal del ojo derecho. Entonces, es una hemianopsia homónima izquierda. En estos otros dibujos mostramos básicamente lo mismo. Con el agregado, fíjense acá marcado con la letra E, que si hay una lesión posterior al quiasma, pero a nivel de las radiaciones ópticas, que generalmente no son completas de un lado, entonces va a dar lugar por la distribución de las fibras, como corren por las radiaciones ópticas, a cuadrantopsias. Entonces acá una lesión, marcada con la letra E, compárenla con las marcadas con la letra D. En el caso de la letra D, ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, es una hemianopsia homónima izquierda. Pero una lesión más posterior, que no afecte la totalidad de las fibras que corren por las radiaciones ópticas, nos puede dar lugar a cuadrantopsias en lugar de hemianopsias. Va a seguir siendo homónima izquierda, pero en este caso serán cuadrantopsias y superior. Puede haber también cuadrantopsias inferiores según la disposición de las fibras. Los otros ejemplos son los mismos que habíamos visto en la diapositiva anterior, agregando entonces que en las lesiones de las radiaciones ópticas pueden dar lugar a las cuadrantopsias, que son bastante difíciles de detectar por el método semiológico de confrontación. Se ve más claramente cuando se estudia el campo visual con la campimetría computarizada. Vamos a comenzar ahora analizando los pares craneales oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto. Recuerden que el tercer par craneal tiene acción, por un lado, sobre la motilidad extrínseca del ojo y también de la motilidad intrínseca, sobre todo las reacciones pupilares que después veremos. Con respecto a la motilidad extrínseca, el tercer par craneal brinda inervación a los músculos recto interno, recto inferior, recto superior y oblicuo inferior. Ahí están señalados en el dibujo las acciones respectivas de la contracción de estos músculos. El cuarto par craneal o patético brinda inervación
solamente al músculo oblicuo superior. Fíjense que la acción la contracción de este músculo es llevar el ojo hacia abajo y hacia adentro. Y el sexto par craneal inerva el recto lateral, que por supuesto, como señala el dibujo, la acción de este músculo lleva el ojo hacia el lado externo. Nuevamente en estos dibujos vemos cómo están representados en el dibujo del lado derecho anatómicamente la ubicación de los distintos músculos extrínsecos del ojo, y en el dibujo hacia la izquierda se ve la acción nuevamente de la contracción de cada uno de estos músculos. La acción del recto medial y el recto lateral, fíjense que es bien de tipo solamente horizontal, mientras que del recto superior y del recto inferior, al igual que de los oblicuos, tienden a llevar el ojo hacia arriba y hacia abajo según corresponda, pero con cierto movimiento rotatorio también. En estos dibujos vemos la ubicación de los núcleos del tercero, del cuarto y del sexto par a nivel del tronco cerebral. Fíjense que las fibras que salen del núcleo del tercer par, parte de ellas, luego de pasar por el ganglio ciliar, van hacia el músculo liso intraocular que va a regular los movimientos de contracción y de relajación de la pupila. Por otro lado, si se fijan en la imagen de abajo, se agrega otro músculo que es el elevador del párpado superior, que también está dirigido, controlado e inervado por el tercer par craneal. Entonces, el tercer par craneal, aparte del recto interno, recto inferior y el oblicuo menor y el recto superior, inerva el elevador del párpado superior, y luego de su paso por el ganglio ciliar, algunas fibras van hacia el músculo liso intraocular. Fíjense acá que cada ojo tiene 11 músculos oculares, 8 son extraoculares, que son básicamente lo que estuvimos viendo, inervados por el tercero, cuarto y sexto, y 3 intraoculares, que son el músculo constrictor de la pupila, el músculo ciliar y el músculo dilatador de la pupila. En el caso de los intraoculares, sus fibras pertenecen tanto al sistema parasimpático como al sistema simpático. Las fibras parasimpáticas llegan por vía del tercer par craneal, y las fibras simpáticas, que incluyen al músculo tarsal superior, llegan por las vías simpáticas. El músculo tarsal superior o músculo de Müller es de menor acción que el elevador del párpado superior, que recuerdan que está inervado por el tercer par, pero con frecuencia este músculo tarsal superior tiene debilidad, no por causas neurológicas exactamente, y puede dar pequeñas asimetrías de la apertura palpebral, con el lado afectado un poquito más caído el párpado superior. Fíjense entonces en estas fotos. En la foto de la señorita de arriba se ve claramente una asimetría de la hendidura palpebral, provocada por una ptosis palpebral derecha. Y el ojo derecho, fíjense que está desviado de la línea media hacia afuera, lo que seguramente está indicando una parálisis del recto interno de ese lado. Probablemente también esté desviado un poquitito hacia arriba. Por supuesto, en la foto no llegamos a ver si hay simetría o asimetría de las pupilas, y ni mucho menos su respuesta. Pero esta es la imagen de una parálisis del tercer par derecho, por lo menos en cuanto a los músculos extraoculares. Fíjense ahora en la foto de abajo, se ve también una asimetría de la posición de los ojos. El paciente seguramente está tratando de mirar hacia la derecha. El ojo izquierdo va muy bien hacia la línea media, pero el ojo derecho
queda en una posición central, o sea, no puede ir hacia el lado externo, lo que seguramente está indicando una parálisis del recto externo, que como sabemos entonces está inervado por el sexto par. Esta sería la imagen entonces de una parálisis del sexto par derecho que se pone en evidencia particularmente cuando el paciente quiere mirar hacia ese lado. La expresión clínica de estas parálisis oculomotoras, de estas oftalmoplegias, por las cuales la expresión por la cual el paciente consulta o su principal molestia es por supuesto la visión doble, cuyo término médico correcto es la diplopía. En estos dibujos vemos la estrecha relación anatómica del nervio motor ocular común, tercer par, con la arteria comunicante posterior. ¿Por qué resalto esto? Porque en ocasiones una parálisis aislada del tercer par craneal, generalmente solo de sus funciones de motilidad extraocular, puede estar representando la compresión por un aneurisma de la arteria comunicante posterior. O sea, cuando uno ve un paciente con parálisis del tercer par, que puede ser completa, pero más frecuentemente incompleta, o sea, de solo la motilidad extraocular con conservación de los reflejos pupilares, hay que considerar la posibilidad, entre otras causas, de un aneurisma de la arteria comunicante posterior. También se puede ver esta situación sin aneurismas en las llamadas neuritis isquémicas del tercer par, bastante frecuentes en los pacientes diabéticos y o hipertensos. Otro tipo de oftalmoplegias son las que alteran la mirada conjugada, o sea, la que nos permite mover ambos ojos hacia un lado o hacia el otro en forma conjugada. La mirada conjugada está inervada por las fibras que corren en el centro del tronco cerebral del llamado fascículo longitudinal medio. De manera tal que lesiones del fascículo longitudinal medio, que pueden ser por ejemplo desmielinizantes o isquémicas, nos van a dar alteraciones de la mirada conjugada. Hay distintas variantes, pero la más típica es la llamada oftalmoplegia internuclear, que puede ser uni o bilateral. Acá estamos representando en estos dibujos la internuclear bilateral. Fíjense lo que pasa. Cuando en los dibujos de arriba el paciente quiere mirar conjugadamente hacia su derecha, el ojo izquierdo no llega hacia la línea media, como si le fallara el recto interno. El ojo derecho sí va bien hacia el exterior, pero hace movimientos de nistagmo. Y cuando el paciente quiere hacer exactamente lo contrario, mirar hacia la izquierda, el ojo derecho es el que falla en ir exactamente hacia la línea media, el ojo izquierdo sí va hacia el exterior, pero con movimientos de nistagmo. Esto es la forma típica de la oftalmoplegia internuclear bilateral por lesiones del fascículo longitudinal medio. En esta foto, que supongo que la mayoría de ustedes o todos reconocerán de qué película es, podemos ver que el actor tiene mirada conjugada hacia el lado izquierdo y al abrir la boca no tiene asimetría facial. Y la actriz tiene mirada conjugada hacia abajo y hacia la izquierda y tampoco parece tener asimetría facial, pese a la importante apertura bucal que muestra. Bueno, para los que no lo conocen, es una de las escenas más terroríficas de la película El Resplandor de Stanley Kubrick, que es considerada por muchos como una, si no la mejor película de terror de todos los tiempos, El Resplandor, simplemente para distraerlo un poco. Vamos a ocuparnos ahora de la evaluación de la motilidad intrínseca ocular.
que comprende básicamente el tamaño pupilar y la respuesta del tamaño pupilar al estímulo lumínico y la acomodación. Recordamos que en la inervación autonómica ocular interviene tanto el sistema parasimpático como el sistema simpático. El sistema parasimpático básicamente está incluido en las fibras del tercer par craneal o motor ocular común. A partir de el ganglio ciliar o ganglio oftálmico, las neuronas preganglionares del núcleo de Edinger y Westphal viajan por el motor ocular común y hacen sinapsis con las células postganglionares del ganglio ciliar. Y los nervios ciliares cortos inervan dos músculos de los ojos: el músculo esfínter del iris, que contrae la pupila, y el músculo ciliar, que al contraerse libera la tensión de las fibras sonulares, haciendo al cristalino más convexo, que es el reflejo de acomodación. En estos dibujos tenemos representado, fíjense, el núcleo del tercer par en el mesencéfalo y cercano a él el núcleo de Edinger y Westphal. Las fibras surgidas de ambos núcleos corren por el nervio motor ocular común. Allí se dividen las ramas superiores e inferiores, luego de la hendidura esfenoidal del tercer par, y las fibras originadas en el núcleo de Edinger y Westphal se dirigen hacia el ganglio ciliar, desde donde finalmente terminan en el esfínter de la pupila. La exploración de las pupilas la hacemos observando el diámetro pupilar y evaluando los reflejos fotomotor y el reflejo consensual. En condiciones normales ambas pupilas tienen el mismo diámetro, eso es normal. Cuando no ocurre así, hablamos de anisocoria. Si las pupilas están pequeñas, contraídas, hablamos de miosis. Y todo lo contrario, si están dilatadas, hablamos de midriasis. El reflejo fotomotor se explora estimulando con luz uno de los ojos, protegiendo al otro ojo para que no vea el mismo estímulo visual. Y la respuesta normal es la contracción, o sea, la producción de una miosis. Ese es el fotomotor. Si observamos el ojo contralateral que no está siendo estimulado, la respuesta normal debe ser también una miosis, al mismo tiempo que del ojo estimulado. Ese es el reflejo consensual. Tengan en cuenta que el reflejo fotomotor, su aferencia es el nervio óptico, el que observa el estímulo lumínico. Y la eferencia, o sea, la respuesta, está dada por las fibras intrínsecas del tercer par o motor ocular común. Mencionamos ya que también interviene el sistema simpático en la inervación autonómica del ojo. Y básicamente el origen de las fibras preganglionares se encuentra en el centro cilio-espinal de Busch, que salen de la médula espinal a través de raíces anteriores. Viajan por las cadenas simpáticas y hacen sinapsis en ganglios del tórax y en el ganglio cervical superior. De ahí las fibras postganglionares van rodeando la carótida interna, entran al cráneo y continúan acompañando a la rama oftálmica en la órbita. Pasan directamente a través del ganglio ciliar y entran al globo ocular por medio de los nervios ciliares cortos. El sistema simpático, inerva a los vasos sanguíneos y al músculo dilatador de la pupila. En estos dibujos vemos la representación anatómica de lo que hemos mencionado recién. Fíjense que básicamente el sistema simpático tiene su tronco simpático paravertebral cervical, que puede tener 2 o 3 ganglios cervicales. Los constantes son el ganglio estrellado cervicotorácico y el ganglio cervical superior. Las lesiones de estos ganglios cervicales pueden dar lugar a una disminución de la acción del sistema simpático cervical y por ende ser la causa del llamado síndrome de Claude-Bernard-Horner, que consiste en ptosis palpebral, miosis y en oftalmia. Mucho menos frecuente puede haber una excitación del sistema simpático cervical que da un síndrome que es todo lo contrario al Claude-Bernard-Horner, se llama Purfur du Petit, es muy raro, y constaría entonces de midriasis,
tendencia al exoftalmos y aumento de la hendidura palpebral. Vamos a pasar ahora al quinto par craneal o nervio trigémino. Ustedes recuerdan que el nervio trigémino tiene tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar superior y la rama maxilar inferior. El nervio trigémino, sus funciones es recibir la sensibilidad táctil y termoalgésica de la cara y de la parte anterior del cuero cabelludo, también de la mucosa nasal, del paladar duro y blando, de los dientes, la mucosa oral y los 2/3 anteriores de la lengua. La sensibilidad propioceptiva de los músculos masticadores y, desde el punto de vista motor, la inervación motora de los músculos masticadores, básicamente los maceteros y los pterigoideos. En este dibujo vemos la representación anatómica y las relaciones de las tres ramas del trigémino luego del ganglio de Gasser y las cercanías de los oculomotores del tercer par, del sexto y del cuarto par, atravesando la hendidura esfenoidal. En este otro dibujo vemos la distribución, que después vamos a detallar, de las tres ramas del trigémino, básicamente para sus funciones sensitivas: la rama superior, la rama media y la rama inferior. Fíjense que la sensibilidad de la parte posterior de la cabeza y de la nuca, detrás del maxilar inferior, ya corresponde a segmentos espinales. Fíjense, acá vemos en estos dibujos entonces la distribución de las ramas sensitivas del trigémino: rama oftálmica, rama maxilar superior y rama mandibular. Ahora fíjense en el dibujo de la derecha. Además de estar divididos en tres ramas, de acuerdo a la altura de los núcleos de las neuronas sensitivas del trigémino, tienen lo que se llama en la cara distribución en catáfila de cebolla. Las lesiones o las fibras que van más altas, a los núcleos más altos, fíjense, alrededor de la boca y la parte inferior de la nariz, están alterados en una lesión pontina. Por fuera de ella, en una lesión vulvar que abarca parte del maxilar inferior, el maxilar superior, la mayor parte de la nariz, la zona de los ojos y un poco por encima de ellos. Mientras que las fibras de origen espinal, C1 y C2, dan la sensibilidad a el resto de la parte anterior de la cara y de la cabeza. De tal manera que lo que hay que recordar es la distribución en tres ramas, en la cara y parte anterior de la cabeza, y la distribución a su vez, para orientar a la topografía de una eventual lesión, en la llamada catáfila de cebolla: lesiones pontinas, lesiones vulvares, lesiones cervicales. La exploración de la sensibilidad en la cara se hace como la exploración de la sensibilidad en otras partes del cuerpo: la sensibilidad táctil discriminativa y la sensibilidad termoalgésica. Y en cuanto a los reflejos, el reflejo que tiene su aferencia a través del nervio trigémino es el reflejo corneano, que se estimula suavemente tocando con un hisopo estéril el globo ocular, la zona de la esclerótica, haciendo mirar al paciente hacia el otro lado que se estimula. La respuesta normal es el cierre de ambos ojos. Desde el punto de vista de las funciones motoras del trigémino, ya dijimos que inerva los músculos de la masticación, básicamente los maceteros, los pterigoideos, también los temporales y los músculos del martillo, el oído y el omoioideo. ¿Cómo los exploramos? Básicamente viendo la motilidad activa voluntaria, cerrando la mandíbula mientras se palpan los maceteros y los temporales. Cuando se le dice al paciente que muerda relativamente fuerte, vamos a notar palpando la contracción
en ambos lados de los temporales y de los maceteros. Luego exploramos los pterigoideos diciéndole al paciente que haga movimientos laterales de la mandíbula. Los músculos pterigoideos llevan la mandíbula en sentido lateral. Esta maniobra hay que tener cuidado cuando uno se opone un poco al movimiento lateral de los pterigoideos, sobre todo en pacientes ancianos, porque bueno, si uno hace maniobras muy bruscas puede llegar a provocar lesiones de la articulación temporomandibular. Y hay tres reflejos de los cuales evaluamos el trigémino motor: el reflejo maceterino, el reflejo superciliar y el reflejo nasopalpebral. El reflejo maceterino se busca percutiendo la zona del maxilar inferior en la parte media sobre uno de los dedos del explorador. La respuesta normal es una contracción de los maceteros y tendiendo al cierre de la boca. El reflejo superciliar se busca ubicándose detrás del paciente, de manera tal que no vea el martillo de reflejos, sino que solamente sienta la percusión en la zona superciliar de cada lado, y la respuesta normal va a ser una oclusión de los párpados. Y de manera similar, el reflejo nasopalpebral es lo mismo, hay que ubicarse detrás del paciente, percutir en la parte alta de la raíz de la nariz, entre ambos ojos, un poco por encima, sin que el paciente vea el martillo percutor, porque si no estaríamos estimulando con la visión, y la respuesta normal a la percusión de esa zona es el cierre de ambos párpados. Estos reflejos, cuya respuesta eferente es la oclusión de los párpados, son, desde el punto de vista sensitivo, trigeminales, desde el punto de vista motor, del nervio facial. Acá vemos entonces en estos dibujos cómo tomamos los reflejos nasociliar o nasopalpebral y el superciliar. Se puede hacer, como muestran estos dibujos, con los ojos cerrados para evitar, como dijimos, el estímulo visual, y si no, ubicándose, como hemos mencionado, detrás del paciente. En ambos casos, la respuesta va a ser la contracción del músculo orbicular de los párpados. O sea, como dijimos, es un reflejo trigémino facial. La vía aferente es trigeminal, la vía eferente es facial. Hay síndromes relativamente frecuentes que pueden afectar varios pares craneanos al mismo tiempo, entre ellos los que hemos estado mencionando hasta ahora, los oculomotores y el trigémino. Uno de los más comunes es el llamado síndrome del seno cavernoso, cuando justamente el mencionado seno puede estar afectado ya sea por trombosis del seno, por una infiltración por una masa tumoral o por tejido granulomatoso. Acá, vemos en el dibujo la imagen que en un corte de resonancia magnética, corte coronal, podemos ver, y hacia la derecha lo vemos acompañado por el corte en resonancia magnética. Fíjense que en esa resonancia, del lado izquierdo, se ve una ocupación del seno cavernoso por un tejido que no sabemos qué es. Y si se fijan las estructuras que pasan por el seno cavernoso, podemos deducir qué nervios craneales van a tener afectados. Consiste entonces, cuando es completo, con lesión de los pares tercero, cuarto y sexto, de la primera y la segunda ramas del trigémino, y a veces, menos constantemente, de un síndrome de Claude-Bernard y Horner, expresado por miosis en el lado afectado. El Claude-Bernard-Horner incluye miosis, enoftalmia y disminución de la hendidura palpebral, pero esta última ya va a estar dada por la parálisis del tercer par,
y la enoftalmia habitualmente no se ve. Como mencionamos, puede ocasionarse por lesiones inflamatorias, tumorales, por trombosis, a veces por fístulas arteriovenosas entre la carótida y el seno cavernoso. En ese caso, hasta se puede llegar a ocultar un soplo si colocamos el estetoscopio sobre la órbita, o mejor dicho, sobre el globo ocular, o por aneurismas de la carótida. Otro síndrome que conviene recordar, menos frecuente, pero que se ve en la práctica, es el síndrome de Tolosa-Hunt. El síndrome de Tolosa-Hunt, que también es un compromiso del seno cavernoso, como se muestra en la resonancia magnética, en este caso un corte axial del lado derecho del paciente, consiste en una oftalmoplegia dolorosa, o sea, el paciente tiene parálisis ocular de los movimientos oculares extrínsecos con dolor en el ojo y en la órbita, y habitualmente se debe a lesiones granulomatosas, generalmente idiopáticas, que ocupan el seno cavernoso, síndrome de Tolosa-Hunt. Otro síndrome similar, con afectación de varios pares craneales que ingresan a la órbita, es el llamado síndrome del ápex orbitario, por alguna lesión que está en la parte bien posterior de la órbita, en el agujero orbitario, por donde ingresan y salen las estructuras nerviosas y vasculares. Acá vemos representados en este dibujo los nervios que pueden estar afectados, y básicamente, aparte de los oculomotores, el síndrome del ápex orbitario tiene compromiso del nervio óptico. O sea que el paciente, además de tener oftalmoplegia, suele tener distintos grados de disminución de la visión hasta la posible amaurosis. Acá en estos cortes axiales de resonancia magnética, sobre todo el corte que está hacia la derecha, señalado por la flecha, se ve la ocupación en la zona del ápex orbitario por un tejido que, bueno, no podemos saber qué es. Las causas de este síndrome pueden ser tumorales, por ejemplo, metástasis a nivel de la órbita, o lesiones de tipo granulomatosas, por ejemplo, por infecciones o por algunas vasculitis como la granulomatosis con poliangeitis. Vamos ahora a hablar del séptimo par craneal o nervio facial. El nervio facial tiene varias funciones. Tiene una función motora, una función sensorial, una función de sensibilidad general y también una función motora visceral. La función sensorial está dada básicamente por una rama, el nervio intermediario de Reisberg, que recoge el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua. Esto hay que recordarlo, los 2/3 anteriores de la lengua, la sensibilidad del gusto, el sentido del gusto, está dado por el nervio intermediario de Reisberg, rama del séptimo par. La función sensitiva general de ella, del séptimo par, depende de la sensibilidad de la piel del dorso de la oreja, llamada zona de Ramsay-Hunt, y del conducto auditivo externo. Y la función motora visceral forma parte del parasimpático craneal al poseer fibras secretoras y vasodilatadores que inervan glándulas lagrimales y glándulas sudoríparas de la cara, y también glándulas salivales. Fíjense en este dibujo. Acá vemos que la corteza motora, en el lóbulo frontal, viene a ser la primera neurona del nervio facial. Sus fibras viajan por el tracto córtico-vulvar. El núcleo del séptimo par se encuentra en la protuberancia, y de allí salen las fibras del nervio facial que van hacia los principales músculos faciales: frontal, el orbicular de los ojos, el bucinador, y el orbicular. La alteración motora más frecuente del nervio facial, por supuesto, es la parálisis facial, conocida como parálisis de Bell. Fíjense que cuando hay una parálisis facial, se paralizan los músculos faciales de la mímica, inervados por el séptimo par, y cuando esta es una parálisis facial periférica, o sea, del núcleo del nervio facial hacia sus ramas terminales,
Esta parálisis facial abarca tanto la parte superior de la cara, o sea, la frente, como la parte inferior. Entonces el paciente va a tener disminución o ausencia de las arrugas de la frente, incapacidad para cerrar el párpado, en este caso por paresia o parálisis del músculo orbicular de los párpados, cuya acción fisiológica es cerrar el ojo, y caída de la esquina de la boca con asimetría facial. En los casos de parálisis facial periférica suele verse el signo de Bell, que consiste que cuando se le pide al paciente que cierre los ojos, el globo ocular del lado paralizado se dirige hacia arriba, quedando a la vista la esclerótica. Además, el ojo no se puede cerrar, queda abierto. Y otro signo que se puede ver, es el menos constante, es el signo de negro. Si se le pide que dirija la mirada hacia arriba, el lado paralizado, el ojo del lado paralizado, excursiona más. En estas fotos vemos los tres signos clásicos de la parálisis facial. El signo de Bell, ya mencionado, cuando se le pide al paciente que cierre los ojos, el lado afectado no puede cerrar el párpado, el globo ocular se dirige hacia arriba dejando ver la esclerótica. El signo de negro, que es menos constante, se ve cuando uno le pide al paciente que mire hacia arriba con sus dos ojos, y ahí se ve que el ojo del lado afectado excursiona más hacia arriba que del lado sano. Y el signo de Pitres, fíjense que cuando se le pide al paciente que haga, digamos, la mueca de la boca como para sonreír, del lado sano, que en este caso es el derecho, excursiona mucho más, se hace mucho más evidente la asimetría facial, se marca más el surco nasogeniano y se tironea la boca hacia ese lado, hacia el lado sano. Otra forma de ver también la parálisis de la parte inferior de la cara es pidiéndole al paciente que intente que abra la boca, y se puede también ver la asimetría con la comisura labial tironeada hacia el lado sano, o que intente soplar, y ahí se va a ver que los músculos del lado también afectado, el paciente seguramente no va a poder soplar o silbar, y se va a inflar más la hemicara inferior del lado enfermo por la parálisis de los músculos. Como hemos mencionado, cuando uno ve a un paciente con parálisis facial, es muy importante distinguir si se trata de una parálisis facial periférica o si se trata de una parálisis facial central. Estas últimas son las supranucleares. Cuando la lesión es periférica, afecta directamente al nervio facial y compromete todos los músculos de la cara, superiores e inferiores, por supuesto al mismo lado de la lesión. Ahí vemos el dibujo, donde se ve ausencia de arrugas en la frente, el ojo del lado izquierdo un poco más abierto, y la ceja más baja que la del lado derecho, que puede elevarse hacia arriba cuando arruga la frente, y la comisura labial del lado izquierdo, que es el lado afectado, hacia abajo. En el caso de la parálisis facial central, que afecta a las fibras que van de la corteza cerebral hasta el núcleo del nervio facial, solo compromete los músculos de la parte inferior de la cara y, con cuidado con esto, del lado contrario a la lesión. Fíjense en el caso del dibujo de la señora del lado derecho, tiene una parálisis facial central de la hemicara izquierda. Fíjense que la parte de la frente está normal, con las arrugas simétricas al lado derecho, la ceja la puede levantar, la hendidura palpebral está simétrica, lo que tiene borrado es el surco nasogeniano de ese lado y la comisura labial girada hacia abajo. En este caso debe tener una lesión supranuclear, o sea, en la corteza cerebral del lado contralateral, o sea, del lado derecho. Acá vemos nuevamente en la foto de la izquierda el signo de Bell. El paciente se le pide que cierre los ojos,
del lado afectado, que es el derecho, no lo puede cerrar, y el globo ocular se dirige hacia arriba, dejando ver la esclerótica. En la foto de la derecha vemos el señor que tiene una parálisis facial periférica del lado izquierdo. Fíjense que tiene menos arrugas del lado izquierdo en la frente, tiene el ojo un poco más abierto, tiene del lado izquierdo, tiene borramiento del surco nasogeniano, también izquierdo, y la comisura labial del lado izquierdo bien tirada hacia abajo. Ante una parálisis facial periférica hay que recordar que la mayoría de las veces es idiopática, se la vincula, pero no está siempre comprobable, con infección por el virus del herpes simple. Puede tener también causas anatómicas por compresión del nervio facial en su paso por la parótida o como secuelas postquirúrgicas. Y existe un síndrome que es el síndrome de Ramsay-Hunt, que se vincula con infección pero por herpes zóster, que en general aparece en la parte interior del pabellón auricular o del conducto auditivo externo. Ahí se ven en esa foto de la izquierda las vesículas justamente en esa zona y la asimetría facial del lado derecho del paciente, de la foto, donde se ve que no hay una oclusión palpebral completa, hay un borramiento del surco nasogeniano del lado derecho y tironeamiento de la comisura labial hacia el lado contralateral, que es el sano, el izquierdo. En ocasiones la parálisis facial puede ser bilateral. Fíjense en esta foto, el paciente no puede ocluir los párpados pero en forma bilateral y se ve como un signo de Bell en ambos lados. Además, es difícil apreciarlo en la foto, pero parecería tener también en ambos lados los surcos nasogenianos bastante borrados. Ahí la flecha señala unas lesiones posiblemente vesiculares en la comisura labial del lado izquierdo. Cuando uno ve una parálisis facial bilateral, puede tener otras causas, pero en general hay que pensar en el síndrome de Guillain-Barré, que con alguna frecuencia se acompaña de diplejía facial, o sea, parálisis facial bilateral. Vamos a pasar ahora a analizar el octavo par craneal o nervio auditivo vestibular. Como ustedes recuerdan anatómicamente, el aparato de la audición consta del pabellón auricular, el oído externo, el conducto auditivo externo, el oído medio y el oído interno. En cualquiera de estas localizaciones puede haber alteraciones patológicas, pero cuando el compromiso es del octavo par craneal, en general lo que tenemos comprometido es, por un lado, la capacidad de audición y por otro lado la función del laberinto en el oído interno. Entonces, la exploración del octavo par craneal se va a dividir en la exploración de su rama coclear. Ahí vamos a explorar la agudeza auditiva, eventualmente hacer una audiometría tonal y las pruebas con diapasón. Y por otro lado, la exploración de la rama vestibular, que hay varias: la prueba de los índices, la prueba de Romberg, la marcha en estrella, la observación si existen nistagmos, pruebas calóricas y pruebas rotatorias. En estas fotos tomadas del libro de Argente Álvarez vemos las pruebas con diapasón, las pruebas de Weber y las pruebas de Ring. La prueba de Ring o Rine consiste en colocar el diapasón en la apófisis mastoides y la prueba de Weber en la parte superior de la cabeza. Ahora vamos a ver seguidamente cuál es la utilidad y cómo se interpretan. Acá vemos detallado ambos tests. El de Rine consiste en comparar la audición del paciente por vía aérea con la audición
por la vía ósea. Se hace vibrar el diapasón. Se coloca el pie del diapasón sobre la apófisis mastoides hasta que el paciente lo deje de oír, deje de sentir la vibración. Esa es la vía ósea. Mientras aún vibre el diapasón, se colocan las ramas frente al conducto auditivo externo, unos 2 centímetros, lo cual explora la vía aérea. Se dice que el RINE es positivo si el paciente lo escucha mejor y por más tiempo por la vía aérea, y que es RINE negativo si el paciente lo escucha igual o mejor por la vía ósea. ¿Cómo se interpreta esto? En personas con audición normal, el test de RINE es positivo, o sea, escucha mejor, más fuerte por la vía aérea. En un oído con hipoacusia de conducción, por algún problema en la vía auditiva, ya sea el oído externo, medio o interno, el test de RINE es negativo, o sea, el paciente escucha mejor o igual por la vía ósea. En un oído con hipoacusia neurosensorial, el test de RINE, como en las personas con audición normal, es positivo, o sea, lo escucha mejor por la vía aérea. El test de Weber es de utilidad en los casos con hipoacusias unilaterales o bilaterales pero asimétricas, permitiendo comparar las vías óseas de ambos oídos. Se hace vibrar el diapasón, se coloca el pie de este en la línea media de la cabeza o en la frente del paciente y se le pregunta a la persona por dónde escucha el sonido. Puede ser que el Weber no lateralice, el paciente percibe la vibración centrada. Si lateraliza hacia el oído derecho, el paciente escucha el sonido en el oído derecho y lo inverso en el oído izquierdo. ¿Cómo se interpreta? En personas con audición normal o con hipoacusia del mismo origen y simétricas, el test de Weber no lateraliza. En las hipoacusias de conducción aérea, el test de Weber lateraliza hacia el oído que está peor. Y en las hipoacusias neurosensoriales, el test de Weber lateraliza al oído que escucha mejor. En la exploración de la rama vestibular del octavo par craneal es muy importante la prueba de Romberg, que evalúa si el paciente tiene disfunción vestibular como causa de ataxia sensitiva. La prueba descrita por Romberg originalmente, y como se ve en este dibujo, sobre todo en la parte izquierda, se le pide al paciente que se ponga de pie, con los pies juntos y los brazos al costado del cuerpo, inicialmente con los ojos abiertos. Se observa si tiene oscilaciones o no con los ojos abiertos, y luego se le pide al paciente que cierre los ojos. Si el paciente tiene una disfunción vestibular, en general, en cuanto cierra los ojos va a empezar a balancearse, que puede ser hacia cualquier lado, y con tendencia a caer, si la disfunción vestibular es periférica, hacia el lado afectado, como se ve en el dibujo. En general, el paciente con disfunción vestibular no termina cayéndose. De todas maneras, cuando hacemos esta prueba hay que estar atentos y evitar que el paciente se caiga. Tiene más tendencia a realmente caerse los pacientes que tienen trastornos cerebelosos, en los cuales la oscilación va a ser tanto lateral como anteroposterior, y los pacientes que tienen disfunción de los cordones posteriores de la médula con una alteración de la sensibilidad profunda. Existe también la llamada prueba de Romberg sensibilizada, que es el segundo dibujito, donde al paciente se le hace colocar un pie adelante del otro, ojos cerrados, y se ve si ahí tiene oscilaciones anteroposteriores y eventualmente tendencia a caerse. En realidad la prueba original de Romberg es la primera. La otra prueba es la denominada marcha en estrella. Fíjense, ahí está representado en el dibujo la posición del observador y del paciente. Se le pide al paciente que camine en línea recta con ojos cerrados y se va a ver que no puede hacerlo en línea recta y va trazando distintas direcciones que si completamos el test van
dibujar aproximadamente una estrella. En general esta prueba no se hace tanto en la práctica porque se necesita bastante espacio y además por el riesgo de que el paciente realmente se caiga, ¿no? En esta diapositiva se observa un poco mejor cómo es la marcha en estrella, llamada también estrella de Babinski. Al paciente con ojos cerrados o tapados se lo hace caminar hacia adelante y hacia atrás en línea recta, lo cual no lo va a poder hacer y va a ir dibujando una estrella a medida que se completa la prueba. La marcha, además, seguramente va a ser zigzagueante. Pasamos ahora a la evolución del noveno par craneal o nervio glosofaringeo. El glosofaringeo tiene actividad motora que básicamente corresponde a la deglución por medio de las ramas que dan los músculos de la faringe. Hay que recordar que otros nervios también intervienen en la deglución, sobre todo el neumogástrico o nervio vago y su accesorio. También tiene el noveno par una actividad sensitiva, que es aferente a la sensibilidad de la lengua y la faringe, de ahí viene su nombre, de las mucosas del oído medio y de la trompa auditiva, de la amígdala palatina y de la lengua. Tiene una actividad sensorial, transmitiendo las sensaciones gustativas nacidas pero en el tercio posterior de la lengua. Y también hay una actividad vegetativa parasimpática que interviene en la secreción de la glándula parótida. ¿Cómo exploramos el glosofaringeo? Bueno, la sensibilidad gustativa, que recordamos que es de la parte posterior de la lengua, se explora, aunque no se hace muy frecuentemente en la práctica, para los 4 sabores. Puede haber ageusia, hipogeusia o parageusia. La alteración de la función motriz, que es lo que en general es más evidente, provoca alteración de la deglución. Se explora diciendo al paciente que diga la letra A y observando la contracción de los músculos de la faringe. Si está afectado, el arco palatino del lado lesionado está ligeramente o moderadamente descendido. Además, corresponde explorar los reflejos faringeo y el velo palatino, o reflejos deglutorios, que es tocando el velo del paladar con un hisopo, con otro instrumento, con cuidado, y ver si hay reflejo nauseoso y cómo se contrae el paladar blando. En el caso de una parálisis del glosofaringeo, el lado explorado o el lado paralizado no va a ascender como normalmente ocurre. En este dibujo se representa la exploración motora del noveno par, primero la inspección pasiva, observando si hay simetría o no la hay del paladar blando y de la úvula. En el caso de un compromiso del noveno par, de un lado, va a haber caída del velo del paladar y la úvula se desvía hacia el lado sano. Luego, la exploración de la motilidad activa. Se le pide al paciente que diga la letra A de forma seguida. Las alteraciones, si es unilateral, se va a ver también que el lado afectado no asciende, y si el lado contralateral asciende, que se denomina signo de la cortina. Y si es bilateral, puede haber disfagia, voz nasal, sensación de sofocamiento y regurgitación nasal, sobre todo de los líquidos. Recordar que estas alteraciones de la motilidad del glosofaringeo, como veremos posteriormente, se comparten con el neumogástrico. Repasando entonces las alteraciones del noveno par, puede haber alteraciones del gusto, como pérdida del gusto, eso se denomina ageusia, disminución, hipogeusia, y perversión o sentir otros gustos que no es el que se está probando, parageusia. Puede haber parálisis del noveno par en su parte motora, con dificultades en la deglución y los trastornos del gusto, y el signo llamado de la cortina de Bernet. Y puede haber también neuralgias del noveno par, que son accesos dolorosos muy intensos, desencadenados a veces por la tos, la deglución, el bostezo,
Se localiza en la parte posterior de la lengua y es un dolor que se suele propagar hacia el resto de las fauces, sobre todo la parte posterior y el oído. Y son accesos de dolor muy intensos. Pasamos a analizar el décimo par craneal o nervio neumogástrico, también llamado nervio vago. El décimo par, sus funciones principales son a través del sistema nervioso autónomo, pero tiene una parte somática motora que inerva el paladar, en este caso conjuntamente con el noveno par, la faringe, la laringe y el tercio superior del esófago. Mientras que desde el punto de vista autonómico, a través del parasimpático, inerva la tráquea, los bronquios, el corazón, los tercios medio e inferior del esófago, todo el territorio esplácnico, donde en los plexos submucosos de Meissner y de Auerbach encuentra la segunda neurona parasimpática. En el dibujo de esta diapositiva vemos entonces las distintas ramas del nervio neumogástrico dirigiéndose a los sectores que hemos rápidamente mencionado. La expresión clínica de las lesiones del décimo par, en su parte superior, motora, va a ser diferente según la localización de la lesión. Si las lesionadas son las ramas faringias, el paciente va a tener disfagia parecida a las lesiones del glosofaringio, disfagia alta sobre todo. Y en las ramas laringias va a tener disfonía. En este caso, si la lesión es de un solo lado, va a haber una parálisis de la cuerda vocal correspondiente, si es bilateral de ambas cuerdas vocales. Lo más común es que haya parálisis de una cuerda vocal, sobre todo por lesiones del nervio recurrente, que habitualmente se puede lesionar en patologías del tórax, como veremos seguidamente. Acá en estos dibujos, en esta placa de tórax, vemos la representación de una parálisis de cuerda vocal por lesión del nervio recurrente. Observen que el nervio recurrente derecho y el nervio recurrente izquierdo no tienen la misma trayectoria. En el caso del recurrente izquierdo pasa por debajo de la aorta. En cambio, el recurrente derecho pasa por debajo de la arteria subclavia. Fíjense en la placa de tórax de la derecha, hay un ensanchamiento del mediastino superior. Fíjense el desplazamiento de la luz traqueal. Esto puede ser un tumor del timo, un linfoma, una lesión de la tiroides. Entonces, cuando uno tiene una parálisis de cuerda vocal por lesión del nervio recurrente, hay que descartar neoplasias tiroideas, esofágicas, traqueales, mediastínicas y pulmonares. La exploración física de estas primeras ramas del nervio vago, fíjense el examen del velo del paladar blando de la úvula, similar a lo que dijimos para el glosofaringio. Deben estar en condiciones normales en posición simétrica, tanto los dos hemivelos del paladar y la úvula, y deben ascender simétricamente cuando le hacemos decir la letra A en forma sostenida al paciente. Cuando hay una lesión del neumogástrico, fíjense lo que pasa, también similar al glosofaringio, el lado estimulado con un hisopo no se eleva, y si se eleva en forma asimétrica al lado contralateral y se desvía la úvula. Los pacientes además, como dijimos, pueden tener disfonía, la úvula está desviada hacia el lado sano. Por laringoscopía se puede observar la parálisis de la cuerda vocal, y del lado afectado además no van a tener reflejo nauseoso. El 11º par craneal, nervio espinal. En este caso es un nervio somático motor, puramente motor. Fíjense anatómicamente, desciende atravesando el espacio maxilofaringeo y termina inervando a los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para inspeccionarlo se observa y se palpa el estado de esos músculos, se observa si hay atrofia o no, y luego se explora la movilidad, levantando el hombro y moviendo la cabeza hacia los lados contra la resistencia del examinador.
El 12º par craneal es el nervio hipogloso, que también es un nervio somático motor. Fíjense en el dibujo que anatómicamente proviene de 3 raíces que forman el tronco del nervio hipogloso y se dirigen hacia básicamente la lengua y los músculos de la lengua. También hay algunas asas que van más abajo hacia el músculo tiroideo y a los músculos infraioideos y genoioideos. Se debe inspeccionar la lengua, se observa si hay atrofia, fasciculaciones o surcos prominentes. Luego, la exploración de la motilidad lingual, se le pide al paciente que saque la lengua, la movilice hacia arriba y abajo, de derecha a izquierda, y se le pide que empuje la mejilla oponiéndose para examinar la fuerza de la lengua. Cuando hay una lesión del tronco del nervio hipogloso, la lengua se desvía hacia el lado enfermo. ¿Por qué ocurre esto? Porque predomina la acción del genio gloso contralateral que lleva la lengua hacia el lado contrario. Repito, cuando el hipogloso está lesionado, la lengua se desvía hacia el lado enfermo por acción del músculo genio gloso que está sano contralateral. Es distinto cuando las lesiones, mucho menos frecuentes, son supranucleares. Como allí las fibras se cruzan, puede haber una desviación de la lengua hacia el lado sano. Pero lo habitual es que si está lesionado el nervio hipogloso propiamente dicho, la lengua se desvía hacia el lado enfermo. Fíjense en este caso, la hemilengua derecha está como atrofiada, con sus surcos más marcados, comparado con la parte izquierda de la lengua, y hay una desviación justamente hacia el lado derecho. Este paciente debe tener una parálisis del hipogloso del lado derecho. Repitiendo este concepto para que quede fijado, fíjense en estas dos fotos. En el caso de la mujer tiene una parálisis izquierda, la lengua está desviada hacia ese lado, y el hombre tiene una parálisis del lado derecho. Recordando que esto ocurre así cuando las lesiones son infranucleares, propiamente dichas del nervio hipogloso. Además de la desviación de la lengua, podemos ver, como dijimos, atrofia, y en ocasiones podemos ver fasciculaciones. Cuando la situación es bilateral y vemos fasciculaciones en ambos lados de la lengua, en general hay que pensar en otro tipo de enfermedades, no compromiso del hipogloso, y esa situación, además de la disminución de la fuerza de los movimientos de la lengua, la situación de ver fasciculaciones bilaterales, son bastante características de una enfermedad neurológica progresiva, que es la esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Charcot. Existe un síndrome poco frecuente, denominado síndrome de Collet-Sicard, que comprende varios pares craneales de los bajos, o sea, con compromiso del 9º, del 10º, del 11 y del 12. Fíjense que ahí se puede ver entonces la desviación de la lengua por compromiso del 12. Se puede ver en la foto de la señora en su parte superior del tronco la atrofia que tiene en algunos músculos del lado izquierdo, y en las imágenes de resonancia magnética se puede llegar a ver una masa probablemente tumoral bien baja del lado izquierdo, que seguramente la causa del compromiso de estos pares craneales en forma simultánea. Hasta aquí hemos terminado entonces con la exploración semiológica y las manifestaciones de las alteraciones de los 12 pares craneales en su orden correlativo. Por supuesto que todas estas maniobras deben ser practicadas con los pacientes o con personas para poder reproducir lo que estamos diciendo en teoría. Termino mostrándoles este óleo de Charles Bell, Sir Charles Bell,
que es el de la parálisis de Bell. Fíjense los años en que vivió. Charles Bell, aparte de hacerse famoso por su signo de Bell, también fue el que describió la llamada ley de Bell, que afirma que las raíces medulares anteriores llevan fibras motoras, mientras que las raíces posteriores llevan fibras sensitivas. También Charles Bell dio el nombre de sexto sentido al sentido de la posición, que a la larga fue renombrado por Sherrington como propiocepción. Y Charles Bell, además, tenía afición por la pintura. Este óleo muestra la posición de opistótonos, característica del tétanos, que actualmente no es tan común de ver. Fíjense la precisión anatómica que Charles Bell ponía en sus pinturas. Charles Bell también fue un médico que estuvo en la guerra, participó en la batalla de Waterloo, donde ahí realizaba bosquejos y dibujos que se pueden ver en la ciudad de Edimburgo, ya que era escocés de nacimiento. Bueno, muchas gracias por su atención.